de acuerdo. Creo que cumplió una labor de visibilización que antes no era tan claro. Era claro a nivel de expertos, pero no era claro a nivel nacional nuestro problema con la tierra. Creo que definitivamente es necesario expandir la vigencia. Yo creo que como saben, pues falta muchísimo. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad, que ya mencionaron, pues las noticias de los últimos 2 meses donde no se puede entrar al Urabá a aplicar el tema de la restitución, no se está pudiendo entrar a la costa pacífica, digamos, hay un problema de seguridad tremendo que hay que resolver y que hay que atender. Frente al tema de educación y derecho agrario, voy a tratar de ser breve. Creo que nosotros somos una sociedad magnífica en muchas cosas, pero una sociedad paradójica en muchas otras, y creo que una de esas es el derecho agrario. No puede ser que seamos una sociedad agraria sin derecho agrario, una sociedad agraria sin jurisdicción agraria. No puede ser que no nos enseñen en las universidades derecho agrario, que sea un tema completamente rezagado, que no haya conciencia, digamos, no sé por qué el descuido, no sé si es un tema de voluntad política, de voluntad educativa, de intencionalidad, que eso pues sería perverso, pero es importante mencionarlo. Si digamos se cultiva la ignorancia en el tema agrario con un propósito específico que es muy lamentable. Yo creo que es importante que en el pregrado del derecho agrario que existan más especializaciones en derecho agrario, que hay muy pocas, y que por supuesto se incentiven las maestrías en derecho agrario y que tratemos de pensar el problema de forma estructural. Y finalmente, para pensar cómo hacer política pública, yo creo que hay que hacer coincidir 2 cosas fundamentalmente. Uno, el llamado que han hecho todos, y es entender el pasado, porque este es un tema desde 1800, todos. Debemos entender el pasado para hacer política pública, pero también debemos entender qué está pasando hoy. Y para entender qué está pasando hoy necesitamos vincular a las regiones. ¿Qué dicen las regiones? No puede ser que la política pública y legislativa sea desde el centro. Es decir, es demasiado complejo el problema y somos profundamente ignorantes. Entonces hay que vincular a los sectores expertos, hay que incentivar la interdisciplinariedad y hacer una infraestructura de Estado mucho más cercana. Listo. Muchas gracias, profesora Luisa. Voy a darle primero aquí la palabra al profesor Cuervo. La profesora Luisa nos ha puesto frente a una gran discusión de coyuntura, que es qué hacer con la política transicional en restitución de tierras y reparación de víctimas, ¿cierto? Una política que además se formula a un plazo de 10 años. No sé si realmente uno hubiese podido lograr en 10 años reparar a las víctimas de la violencia en este país, y nos afrontamos a que las metas en restitución pues son muy bajitas. Y usted hablaba de que en este país, para poder hacer la política pública, también hay que pensar en un nuevo modelo de planeación, quizá un nuevo modelo de planeación que no atienda las coyunturas de gobierno, es lo que yo deduzco de su intervención, pero también nos están proponiendo aquí una discusión entre la centralización excesiva en la formulación de esas políticas y la integración de las territorialidades a la construcción de eso nuevo. Y viendo que ya se nos está acabando el tiempo y el auditorio empieza a entrar en este proceso de agotamiento, la pregunta, profesor Cuervo, es ¿cuáles son sus recomendaciones para la formulación de la política pública de restitución de tierras vinculada con la política pública agraria que se afrontan a una gran discusión? El que hace, ¿para dónde va la política agraria? Pero ¿para dónde va también la política de restitución de tierras? Bueno, me parece que la profesora Luisa tocaba algo que quiero señalar y dejarlo como una idea gruesa de esto, y es que uno podría postular como hipótesis, habría que probarlo a través de estudios
desarrollados, pero lo que indican los estudios y cuando uno mira, por ejemplo, todos los considerandos que hay en el punto 1 del acuerdo de paz, retoman muchas de esas ideas, y es que las deficiencias de política agrícola que se han consolidado en el Estado colombiano por problemas de falta de institucionalidad, por problemas de falta de recursos, por problemas de voluntad política, al desarrollarse en el contexto del conflicto armado, la corrección de esas deficiencias ya hay que pensarlas en clave de reparación y en clave de justicia transicional, ¿sí? Entonces, un ejercicio que deberíamos hacer es que el punto 1 del acuerdo, donde si ustedes lo miran desde el punto de vista presupuestal, se juega el éxito del acuerdo, ¿sí? Ahí hay 5 puntos, se plantea 15 años como 128 billones para invertir y el 86% de los recursos se los lleva, entre comillas, el punto 1 del acuerdo. Es decir, si fuéramos a pensar, ustedes buscan el documento, está ahí disponible en la web, que se llama el marco de implementación del acuerdo de paz. En la parte final van a encontrar las cifras y el 86% del presupuesto estimado en estos 15 años es del punto 1 del acuerdo. Pero solamente con el punto, si hacemos un ejercicio, un escenario de éxito del punto 1 del acuerdo, con eso nos van a resolver todos los problemas agrícolas. Entonces ahí es donde vuelvo al tema de la continuidad, ¿sí? Tenemos que volver a mirar los informes de la misión rural, las recomendaciones de política, volver a mirar los informes del Informe de Desarrollo Humano del 2011 sobre lo rural. Tenemos que empezar a mirar ya un informe que me encontré, que es las recomendaciones de la OSD, ¿sí? De la OSD en materia de política, donde están muchas de las recomendaciones de política que usted me pregunte y de las cuales yo no soy experto. Yo me baso en el tema de los expertos, pero muchas son muy recurrentes en el documento de Fedesarrollo, por ejemplo, y me baso en los expertos porque, como decía, no soy experto en el tema. Álvaro Balcázar y Carolina Rodríguez en el capítulo 2 de ese informe de Fedesarrollo habla de 3 tipos de políticas, ¿sí? Donde van a caber todos. La primera es la relacionada con regularizar y formalizar los derechos de propiedad de la tierra. Digamos, ese es como el primer punto. El segundo punto es resolver todos los temas de despojo que se dieron en el conflicto armado. Digamos, ese es un nuevo problema que hay que resolver. Hay que hacer más eficiente la asignación de la tierra, y Balcázar en eso plantea una discusión que es bien interesante. Dice, mire, hay que sentarnos a pensar si realmente la mejor distribución de la tierra debe ser la prioridad de política pública. Quizás hay que pensar en otras figuras del derecho, como el arrendamiento, como el usufructo, como la servidumbre, donde el campesino pueda tener derecho también a acceso a la tierra y a producirla, y muchas veces concentrarse exclusivamente en resolver el tema de propiedad y titulación puede ser tan costoso, tan complejo y tan difícil de lograrlo, que nos quedamos como luchando por eso, con tierras que podrían ser asignadas provisionalmente a través de otros títulos jurídicos y que pueden ser trabajadas, porque, como bien lo señalaban en el panel anterior, y eso está ahí en el diagnóstico, el problema no es en sí misma la concentración de la tierra, sino qué está pasando con esa tierra que está concentrada. Mucha de esa tierra es usada, por ejemplo, para especulación inmobiliaria, y mucha de esa también para ganadería extensiva, y la ganadería extensiva, pues ya sabemos que tiene un alto impacto ambiental, no genera mucho empleo y tiene muy poca vocación de distribución de ingresos. Entonces, interesante revisar ese tema, porque siempre que uno escucha las discusiones sobre qué hacer, por supuesto que su distribución de la tierra aparece primero, y como que nadie lo discute, y uno dice, bueno, pero ¿distribuir para qué? Sería un poco la pregunta que se hace Álvaro Balcázar, y que me parece interesante. El otro tema, y eso coincide con lo que dice la OECD, el tema de la pregunta, la inversión en bienes públicos en el sector rural, ¿sí? Infraestructura, distritos de riego,
vías secundarias y terciarias, capacitación técnica, sitios de comercialización, de acopio, todo esto que se llaman bienes públicos rurales, que son muy importantes y sobre el cual hay consenso, digamos, en la izquierda y en la derecha, ¿sí? Lo digo porque no sé si ustedes vieron que en el Congreso de la República el grupo de la FARC presentó un proyecto de ley para crear un viceministerio de vías secundarias y terciarias, y la noticia pasó desapercibida porque no tiene mucho nombre, pero le hice siguiendo un poco la noticia y es muy interesante. Y hablando con los expertos en el tema, dice: mire, el rezago que Colombia tiene en vías secundarias y terciarias, muchas de las cuales, y recojo dos de las cosas que ustedes decían, son responsabilidad de los entes territoriales, o bien de los departamentos o de los municipios, es tema. Y en tercer lugar, hay que lograr como más eficiencia en el uso del suelo en general, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, ciertos sectores agrícolas, a la caficultura le tomó muchos años, 20 años, seguramente por estar atado a las dinámicas institucionales de la federación. Ahí sucedió lo que llaman los economistas un path dependence, una trayectoria de la senda recorrida, pero hoy los caficultores saben que ya Colombia no participa del mercado del café en la misma proporción que lo hacía antes del pacto, pero los cafeteros han encontrado en la especialización del café, ¿sí?, su capacidad, su nueva forma de reinventarse en términos productivos. Eso también hay que pensarlo para todos los sectores productivos. Es decir, no hay una única fórmula para el campo. Cuando pensamos en el campo, tenemos que pensar en las especificidades del campo, de los pisos térmicos, de la productividad. Entonces no es lo mismo las respuestas que se van a dar en el Meta, que en Boyacá, que en el sur de Bolívar. Por supuesto que hay unos elementos comunes que ya están ahí señalados. Y termino diciendo que todo esto hay que atarlo no a planes de desarrollo, y en eso la respuesta es sí, me parece que los planes de desarrollo hay que replantearlos, son de muy poca visión. El punto 1 del acuerdo trae la necesidad de crear un plan nacional agrario a 10 años, ese por ejemplo podría ser una primera medida. Ya tenemos experiencias más o menos exitosas en otros sectores: plan decenal de educación, plan decenal de salud, y ahora empieza el plan decenal de justicia. ¿Por qué surgen esos planes decenales en esos sectores? Porque se dieron cuenta que la necesidad de continuar, por ejemplo, en políticas de lucha contra el analfabetismo, o políticas para aumentar la cobertura en educación, o para mejorar el aseguramiento en salud, no bastaba con las decisiones de gobierno recogidas en un plan de desarrollo a 4 años. Necesitamos instrumentos de política que trasciendan los 4 años de gobierno, los 4 años de plan de desarrollo, y tenemos dificultades para eso. Se habla de los COMPES, pero los COMPES no tienen una eficacia jurídica. Es decir, si un gobierno decide no aplicar un COMPES, no pasa nada, porque un COMPES no es un acto administrativo, no es un ente normativo. Entonces ahí necesitamos en el sector agropecuario, el sector rural, pensar en instrumentos de política de 10, 15 años, pero que además, cuando decimos política pública, no solo es un tema de los técnicos del gobierno, sino que hay que sumar a la comunidad científica, que es muy buena y muy importante en el sector agrícola, los nombres que aquí hemos señalado, y otros más, por supuesto. Hay que vincular de nuevo la participación ciudadana de los campesinos, de los trabajadores rurales, de los propietarios de la tierra, o sea, hacer más, con mucha mayor densidad institucional, política y social, las políticas, y no dejarlo a instrumentos técnicos que responden a la capacidad técnica de una entidad, como por ejemplo, no sé, el INCORA, que funcionó durante mucho tiempo, y entonces después dicen: no, acabemos con el INCORA, creemos una nueva institucionalidad, y se van quedando por el camino como una cantidad de tareas que habría que hacer y que hay que seguir haciendo en clave de largo plazo, de integralidad. Esos son problemas que vienen históricamente en el país. Buena parte del conflicto se explica y se justifica en su extensión por problemas no resueltos en lo rural, llamémoslo así, y a eso que lleguen actores armados ilegales, que lleguen narcotráfico. Es decir, hablar de políticas agrarias hoy, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, donde ni siquiera los jueces de restitución pueden ir, y los funcionarios del Ministerio de Agricultura
pueden ir, pues, como decía la profesora Luisa, si no resolvemos los problemas de seguridad y de control territorial, difícilmente vamos a poder implementar las decisiones que se vayan adoptando. Muchas gracias, profesor. Profesora Luisa, una última pregunta en esta perspectiva. Un poco acá entramos en una discusión también, y es que el tema rural y agrario no es solo el acceso a la propiedad, y que en eso hay otros múltiples factores de política pública no resueltos: la adecuación de tierra, el crédito, bienes y servicios, donde están vías terciarias. A su juicio, y usted que es tan conocedora del tema de restitución, ¿cuáles son esos grandes retos, además del tema de resolver la propiedad, que tanto en la política de restitución como en la política agraria debe afrontarse en el país? Bueno, antes quisiera referirme a dos cosas que acaba de plantear el profesor, y uno tiene que ver con el tema de la formalización de la tierra. Yo creo que hay un tema muy interesante ahí, y es que nosotros seguimos operando con la teoría del título y el modo, ¿sí? Y existe un título que debe cumplir unas características para que sea acreditado en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica judicial, porque no estoy hablando solo desde la teoría. Y un modo que es, pues, el famoso registro de la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Yo creo que eso debemos repensarlo para avanzar en la formalización. O sea, sabemos que existe una informalidad superior al 50%. Me parece que es importante pensar por qué seguimos en la informalidad. ¿Por qué? O sea, llevamos con el tema de la informalidad muchísimo tiempo. ¿Por qué aún está la informalidad? Yo creo que vale la pena pensar lo que se ha mencionado, y es el tema de la estructura civil canónica y lo que nos rige. Este es el título y es el modo, y cómo opera para formalizar la propiedad. Ahora, en el panel anterior hablaban de que existen unas cartaventas, existen unas dinámicas sociales específicas, existe una forma de acreditación de la posesión regular e irregular, existe una realidad jurídica que supera el estándar normativo, es decir, lo supera. La realidad queda completa, es decir, la norma queda completamente superada por la realidad. Entonces, si vamos a pensar en la formalización de la propiedad, creo que debemos pensar en cómo se acredita la formalización de la propiedad acá. Creo que sí es un tema fundamental, porque tiene que ver con un tema de desarrollo y con todos los beneficios que trae la formalización de la propiedad, que creo que son evidentes. Acceso a créditos, acceso a servicios públicos, tiene que ver hasta con un tema educativo. Pero me parece interesante que lo pensemos. ¿Cómo se acredita la formalización? ¿Qué voy a entender por justo título? ¿Solo una escritura pública? ¿Solo una escritura pública que se registra puede cumplir el estándar de propiedad? Creo que eso excede nuestra realidad, y para eso tenemos que entender cómo funcionan las dinámicas de relaciones jurídicas con la tierra, de posesión y adjudicación de baldíos, antes de pensar en la propiedad. Si la mayoría tiene que ver con posesión regular y irregular, ¿cómo se acreditan ambas? ¿Y cuál es el estándar jurídico que se exige desde el Código Civil? ¿Y cómo la realidad nos hace decir, por favor, repensemos cómo es la acreditación? Eso frente al tema de la formalización. Y lo segundo, frente al tema del escenario transicional. Yo creo, y lo digo con cuidado y con delicadeza porque lo sigo pensando, y es: estamos hablando de un escenario transicional, sí. Debemos aplicarlo bajo un escenario transicional, por supuesto, que nos hace modular el ordenamiento jurídico. Pero si nos ponemos a pensar despacito en lo que tiene que ver con la tierra, pues está así desde siempre. ¿Por qué no se ha resuelto? Es un problema histórico. La doctora del panel anterior, Yamile, decía varias veces, bueno, esto es un problema que viene desde décadas anteriores, se está repitiendo, y entonces ahora decimos, la vigencia son 10 años, la política pública es de 3, hago esta reforma, vamos a 1000 en un problema que está desde 1800, y pues pensando en que es un momento específico con una temporalidad específica, no sé si lo vayamos a lograr. Es que es un problema desde siempre, no es nuevo. El hecho de que el escenario transicional, el acuerdo de paz y el acuerdo rural integral nos esté diciendo, miren que existen estos problemas,
no quiere decir que no lleven décadas. Entonces, no sé si ahí tenemos que aplicar la temporalidad, el escenario transicional como un elemento que modula en una época específica para lograr un objetivo específico, que en este caso es la paz. Creo que eso merece pensarlo con más calma y pensar que es un problema estructural. Y la pregunta que me había hecho antes, ¿me la puede repetir, por favor? Me emocioné con la respuesta anterior y perdí el hilo conductor, perdón. Y estabilizar. Supongamos que este gobierno logra identificar lo que hay que hacer. Pues bueno, cuando se vaya y llega otro gobierno con otro enfoque, con otro discurso, interpreta las cifras de otra manera, hace énfasis en otros instrumentos y lo que se venía haciendo se pierde, y ahí es donde hay un déficit de política pública y un superávit normativo, que es lo que caracteriza buena parte del Estado colombiano y el sector agrario en particular. De acuerdo, perdón. Primero le ofrezco excusas que perdí la pregunta. Gracias. No, era eso. Básicamente, bueno. ¿Cuáles son los retos en esos otros escenarios de la política pública, ¿no? Bueno, yo creo que, para resumir, yo creo que el reto es, uno, superar la visión reformista. Yo entiendo que la ley da seguridad jurídica, lo entiendo. Sé que es importante, sé que la ciudadanía necesita certeza, pero creo que podemos pensar en un modelo diferente. No sé si centrarnos en el sistema judicial, no sé si centrarnos en cómo opera cada ente territorial, pero esperar a que sea la ley la que nos dé respuesta a todo y, digamos, reducir el conflicto que es tan complejo a un artículo, si da entonces creo que eso también es problemático. Entonces valdría la pena pensar en otras formas que no necesariamente tienen que ver con la reforma. Creo que ese es un reto. Segundo, pensar en qué es el criterio de la eficiencia. Entiendo lo de la sostenibilidad fiscal, entiendo que hay que avanzar, entiendo que existen unas agendas, pero creo que si es un problema que lleva tantas décadas, pues vale la pena pensar en qué es verdaderamente el criterio de la eficiencia. Y si el criterio de la eficiencia es el tiempo, me parece que la historia nos demuestra que eso no es verdad. Bueno, muchas gracias, profesora. Yo quisiera que cerráramos este panel con la intervención del procurador. Y creo que es muy importante resaltar que el Procurador Agrario, que es una de las instituciones más antiguas y sólidas del régimen colombiano agrario, que deviene de la ley 135 del 61 y que tiene a su cargo vigilar la reforma agraria y el desarrollo rural, a las entidades del Sistema Nacional de Reforma Agraria, y hoy la importante tarea de vigilar y controlar las actuaciones que en el marco de la restitución de tierras se hacen. Es clave que a partir de esa experiencia, usted como Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras pueda sintetizar toda esta importante jornada de la mañana en cuáles son esos grandes retos de los problemas agrarios y de la restitución de tierras para poder avanzar y transformar efectivamente la sociedad hacia la construcción de una paz estable y duradera. Mónica, el tema es muy simple. Es tan antigua la figura del Procurador Agrario. Mi papá, que va a cumplir ya 100 años, fue procurador agrario, y en los años 70, 80, cuando yo le preguntaba qué significaba eso, él me lo resumió de una manera de la simpleza campesina, que es su origen. El procurador agrario, primero, el procurador es el que representa a la sociedad, es el abogado de quien no tiene abogado. Si yo logro transmitir ese mensaje tan simple a mis procuradores judiciales como usted, y a todos los que hemos tratado de conectar con la realidad que es este país, que es la gente que está viviendo, no es conectarnos con la norma, no es conectarnos con la tierra, no es conectarnos con el sistema, es conectarnos con la gente, que es el propósito y el objetivo de la norma. Entonces, si yo me conecto con el campesino, que no ha logrado históricamente obtener ningún beneficio de la institucionalidad ni de la ley, y conozco la necesidad, y le pregunto lo que yo le decía al director de la unidad de tierras: en tu formulario de restitución le preguntan al campesino que se acerca a reclamar tierras qué es lo que quiere, con qué se sentiría indemnizado. Me dijo, no, ese formulario, esa pregunta no existe en el formulario. Entonces eso lo que nos lleva es que cuando tuve la oportunidad de ser procurador judicial de tierras en la primera etapa de la Procuraduría del doctor Carrillo,
que conocer ese territorio y vivirlo durante año y medio fue lo que me permitió venir a tratar de aplicar con mis procuradores a nivel nacional esa realidad que yo había vivido en el territorio, era de llegar a una diligencia de entrega de la tierra y el campesino que había hecho la reclamación preguntara: ¿y a ustedes quién les dijo que yo quería volver aquí? ¿Quién dijo que yo quería que me volvieran a esta tierra? Si yo ya llevo 25 años desplazado en la ciudad, ya mis hijos nacieron en la urbanidad y yo no puedo devolverme ahora a la ruralidad. Entonces, cuando vamos a conectar a ese procurador como representante de la gente, a esa leva del procurador Carrillo de la Procuraduría Ciudadana, no como ciudad, sino como la gente, y le preguntemos qué es lo que quieren del Estado colombiano, nos volveremos los mejores mensajeros y los mejores conectores entre la institucionalidad y el pueblo, y la gente que está reclamando presencia del Estado en esa ruralidad abandonada. Entonces el mensaje es muy simple, Martica. Si ya nosotros logramos conectarnos a la gente y preguntarle qué es lo que quiere, y logramos traducir que en la ruralidad la lógica es distinta, porque es gente primaria, porque es gente en su esencia muy buena, y logramos decirle de que en la ruralidad la gente no puede vivir sin su tierra, que es lo que permite la Constitución cuando nos obliga a que le demos acceso al campesino, logramos entender que la política agraria y su capítulo de restitución de tierras es muy simple. Sin nivel de títulos no tenemos una información muy completa y nadie lo puede demostrar, y lo que quiere el industrial y el inversionista en la ruralidad es seguridad jurídica. Esto es decirle: hagamos el estudio con certeza de cada uno de sus títulos. Y miren que los casos no van a ser muchos, porque nos hablan de que la concentración de la tierra es de un 90% en muy poquita gente. Entonces digámosle a esa poquita gente que se arrimen con sus títulos y vamos a estudiarlos con la topografía, con la cartografía y con la legalidad. Y muy pocos van a poder demostrar que sus títulos vienen de cédulas reales que respetan la institucionalidad colombiana. Si hay falsas tradiciones, pero basadas en títulos que son baldíos, pues el Estado colombiano no creo que quiera ni pueda aspirar a controlar todos esos bienes públicos que tendría la ruralidad, con miles y miles de kilómetros cuadrados en baldíos. El Estado colombiano ha demostrado su ineficiencia manejando aún sus parques nacionales y sus parques regionales, que hoy en día deforestan cada día la minería ilegal y los explotadores de la madera. Entonces, aspirar a que el Estado tenga un control directo en esa territorialidad es muy difícil. ¿Quiere la gente seguridad jurídica? Se la podemos dar, pero en la legalidad. No, como decía Yamile, legalizando lo que no se puede legalizar. Si hay gente poseyendo la tierra durante tantos años, nuestra historia es muy corta, la podemos reconstruir fácilmente. La tierra nadie la puede echar el hombre y llevársela para la casa. La tierra está ahí y marca su historia en sus huellas de lo que estamos haciendo con ella todo el día. Y si apenas tenemos una historia registral de los años 60, pues tenemos que llevar un poquitico más atrás. El que no pueda demostrar la legalidad en la manera de adquirir la tierra tendrá que venir a un sistema de legalizarla, y el Estado tendrá que dar esas herramientas, pero priorizando el acceso del campesino, de los pocos que quedan después del conflicto. Un país que era paritario en la ruralidad y en la urbanidad cuando empezó el conflicto en los años 60, ya la historia lo cambió y hoy en día se volvió un país urbano, con un 80-85% en la urbanidad. Ese poquito que logró sobrevivir el conflicto tiene que ser el principal objeto del Estado y de la Procuraduría para darle tranquilidad y título a ese campesino originario que tiene su modo vivendi atado a la tierra. Cuando logremos dar esa legalidad, ya sea utilizando nuestra figura de conciliadores y verdaderos representantes de esa sociedad campesina, que es el origen de todos nosotros, hemos logrado ya un gran avance. Y ahí sí empezamos a legalizar la gran empresa y la gran industria, después de que indemnicemos y reparemos al campesino que sufrió esa violencia. Y esa es la principal función de nosotros como procuradores. Logrando esa conexión con el poco poblador campesino que aún conserva la tierra, y de pronto rescatando el que la urbanidad quiere recuperar su identidad y volver al campo,
y habremos logrado un 90% de la paz. Ya lo otro es coger toda la formalidad que requiere el traspaso y el mercado rural para que la gran industria, el gran terrateniente o el gran agroindustrial legalice esa posesión. Si no lo puede hacer con los títulos que tiene, que el Estado le dé la fórmula para que pueda indemnizar al Estado si ha explotado mucho esa tierra y formalice su situación, si es que sus inversiones justifican para eso. Y lo segundo es que el Estado cobre y obtenga el equilibrio fiscal que tenga, es cobrando el impuesto predial que requiere y conectado a una productividad para que el Estado, para que esa formalidad le dé al Estado territorial representado en sus municipios y los departamentos la estabilidad fiscal, cobrando un impuesto predial justo y equitativo que le permita darle a la gente en las regiones un estilo de vida digno, que es el que obliga a nuestra Constitución. Logrando esos puntos tan básicos, tan simples, creo que la Procuraduría, actuando como representante de la sociedad y saliendo de nuestra intervención exclusiva en los expedientes que nos asignan por intervención judicial y llevando esa actuación preventiva y esa actuación extrajudicial con acciones constitucionales transparentes y claras, podemos tener un gran logro como Ministerio Público. Muchas gracias, procurador. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Luisa. Y a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado, a la espera de que las reflexiones de este panel pues sirvan a ustedes de fundamento en cada uno de los lugares donde actúan para seguir construyendo una reflexión más profunda sobre esto, que es el panorama de los derechos de las y los campesinos, de los derechos de la tierra y el territorio. Mil gracias. De esta forma culminamos el foro Panorama de los Derechos Agrarios y la Restitución de Tierras en Colombia. Agradecemos su asistencia y participación. Muchas gracias.